Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. La pregunta de Abraham, ¿cómo voy a saber que me vas a dar esta tierra?, es respondida por Dios desde un gesto que podemos llamar sacramental. Hizo alianza con él. No hay pruebas, no hay papeles, no hay certezas. La alianza se transforma en el compromiso de Dios de dar la tierra y la única garantía es su palabra. Abraham, por esto, se transforma en el padre de nuestra fe. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Todos juntos marcharemos caminando hacia Dios, uniremos nuestras vidas, uniremos nuestra voz,
Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en este día en que recordamos también la beatificación de Chiquitunga. Qué lindo, queridos hermanos, saber que en medio de nuestra iglesia paraguaya también tenemos a los santos, modelos para nosotros que debemos imitar, ciertamente. Tantos santos, tantos bautizados que se han preocupado seriamente en asumir su bautismo. Porque la santidad significa eso, el haber plenamente asumido ese regalo tan grande que el Señor nos ha dado, que es nuestro propio bautismo. Al iniciar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores, justamente por las veces que no hemos vivido plenamente ese don tan lindo que el Señor nos ha dado, que es nuestro bautismo. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. La palabra del Señor llegó a Abraham en una visión, en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa
será Eliezer de Damasco. Después añadió: Tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra: No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole: Mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tortola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abraham, diciendo: Yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, el juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas, porque se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos, se le corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor, como decíamos ya nosotros al inicio, nos vuelve a presentar y nos vuelve a decir Jesús en este evangelio que ser seguidor de Jesús es producir frutos buenos, ser árboles buenos. Ciertamente el Señor nos dice que aquellos que no producen fruto o que son frutos malos, el Señor dice que lo poda y al final se tira y se arroja al fuego. Concluye este evangelio que es tan importante para nosotros diciendo: por sus frutos ustedes los reconocerán. Qué interesante. ¿Cuáles son entonces los frutos que nosotros como cristianos estamos ofreciendo, estamos dando? Esa es la pregunta muy importante que hoy el evangelio nos está dando. Pero nos hace presentar y nos hace entender, el evangelista nos presenta y nos dice que justamente nosotros como cristianos, en la medida en que vivimos, en la medida en que estamos adheridos, en la medida en que nosotros cuidamos de nuestro árbol, ciertamente que después nosotros vamos a producir frutos buenos, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces es cortado y arrojado, dice, al fuego. Me parece que es tan importante porque los que son profetas auténticos, verdaderamente lo vamos a entender, los vamos a ver por los frutos, aquello que estamos produciendo, aquello que estamos entregando. Obviamente que lleva la ella es acá, que somos verdaderamente buenos frutos o buenos cristianos, sino que en la sencillez, eso es lo que nos trae como ventaja el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es demasiado sencillo, es demasiado profundo al mismo tiempo y es demasiado directo. Entonces no tenemos que estar haciendo demasiadas elucubraciones. Imagínense esta parábola o esta analogía que están utilizando aquí los primeros cristianos. Esta primera comunidad cristiana que reflexiona desde la vida de Jesús, desde ese encuentro personal con el Señor, que mira un árbol y mira y dice, bueno, aquí tenemos frutos buenos. Ah, mira, qué bueno que es este árbol, por lo tanto, ¿verdad? Como también nosotros, añade collares coay, y a cualquiera nomás de los que tienen sus frutales, por ejemplo, se llevando aro mañana mandarina, aro mañana limón, aro mañana grapefruit, bella, la ipititi ipa o lo que sea, o está enfermo el fruto de por sí. Y entonces uno dice, bueno, aquí pasa algo. Y tal cual, ¿verdad? Porque uno miraba un poco el tronco aquí y allá y se daba cuenta que tenía algún hongo o tenía colamba asina o yupiese. Se dan cuenta. Y cuando está enfermo, entonces eso ya repercute en los frutos. Y yo recuerdo que justamente ante esas situaciones, se veía algún plástico o lo que sea y se le ponía algún remedio. Era interesante. Ojalá que eso también nosotros podamos hacer, ¿verdad? Desde esta analogía, de esta comparación, podamos hacer con nuestra vida. Porque si somos frutos malos es porque no estamos bien. Si nuestros frutos no son aquellos frutos como el Señor nos pide en su Evangelio, quiere decir que nos falta algo, ¿verdad? Y
Entonces hoy es una invitación. Los profetas auténticos son aquellos que jamás abrigan malas intenciones contra su prójimo. Es decir, que eso ya sale entonces del interior. Nosotros somos buenos y damos frutos buenos en la medida en que nosotros también estamos sanos interiormente. Estamos sanos desde la gracia de Dios. Ese evangelio que nos renueva, que nos hace pensar en positivo, y desde ahí también nosotros podamos ofrecer lo positivo a los demás. Siempre el que es árbol bueno busca lo mejor también para sus hermanos, para el rebaño de Cristo. Siempre se preocupa entonces en que el bien vaya triunfando. Ese que es bueno, que tiene el árbol bueno y quiere que los frutos sean buenos en su familia, en su casa, siempre se va a preocupar entonces de buscar las cosas positivas, una formación integral, primero para su vida, una formación integral para su familia, una formación entonces integral, profunda para sus hijos. Yo hasta ahora verdaderamente no entiendo cómo es que el aspecto espiritual descuidamos tan fácilmente. Descuidamos el aspecto espiritual tan fácilmente. Parece que estamos más insertos simplemente en lo que tocamos, en lo que palpamos, y sin embargo nosotros nos damos cuenta y percibimos que esto es efímero y es pasajero. Y sin embargo aquello que nos sirve para encaminar y darle sentido a toda la vida, siempre es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Y es lo fuerte, y es lo valedero, es lo espiritual, ¿verdad? El sentido espiritual que tenemos que hacer crecer dentro de nosotros es lo que nos va a dar la fuerza suficiente, ¿verdad?, para seguir luchando y para seguir esforzándonos. Y sin embargo, no siempre nosotros estamos cultivando este aspecto. Entonces hoy la palabra del Señor nos llama de una manera para que podamos entender esto, para que podamos comprometernos y sobre todo para pensar un poco en esta hermosa comparación, en esta hermosa analogía. Si somos árboles buenos, ciertamente que también nosotros vamos a producir frutos buenos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones, también por intercesión de nuestra beata Chiquitunga. Respondemos: Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestra Iglesia, para que dé siempre gracias al Señor y proclame el poder de Dios ante los hombres. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan el olor a ovejas y salgan en busca de los alejados. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestro país, para que nuestras autoridades dejen de explotar y malversar los bienes del Estado. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los enfermos, para que sepan testimoniar su fe desde la paciencia y aumenten la fe en la providencia de Dios. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar frutos de fraternidad y de amor sincero. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, demos frutos benéficos y llenos de armonía y justicia. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los difuntos, para que reciban la salvación por la mano misericordiosa del Padre. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo.
Padre de bondad, escucha todas las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, Hosana. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas. Los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para aquel que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires, con San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra.
a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, a todo el orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, Señor, concédenos siempre la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh
Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestra jornada, nuestro día, a nuestra Madrecita, a la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una hermosa jornada y que Dios les bendiga a todos. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer
lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy leemos el capítulo 15, del 1 al 2 del Génesis, luego del 17 al 18. Abraham creyó en el Señor. En aquellos días Abraham recibió en una visión la palabra del Señor. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor mío, ¿de qué me sirven tus dones? Si soy estéril, Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió, no me has dado hijos y un criado de la casa me heredará. Pero el Señor le dijo, él no te heredará, uno salido de tus entrañas te heredará. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Queridos hermanos, qué interesante ante una situación evidentemente de riqueza, todos los dones que uno recibe. Aquí entonces Abraham mismo se pregunta y dice, es la generosidad del corazón en síntesis lleva, porque mañana ya amapen manapico con amba con lleva. Manapico deñan de yara gente treimba RMS hopi mabe heyata. Y él está diciendo, dejarle a un esclavo, a uno que es simplemente servidor aquí de mi casa, dice, si yo no tengo descendencia, es decir, no tengo hijos, no tengo familia, sin embargo, el Señor le promete y le dice, no, de tu descendencia verdaderamente, de tu casa, entonces saldrá quien te va a heredar. Y después continúa la palabra de Dios y nos dice y termina diciendo que Abraham creyó verdaderamente en el Señor. Queridos hermanos, muchas veces nosotros nos angustiamos y decimos, y bueno, ¿quién verdaderamente será el heredero? No de nuestras riquezas materiales, porque estas riquezas materiales ciertamente que no tienen el valor de lo esencial y de lo fundamental, de esa riqueza espiritual de nuestra propia vida que nosotros tenemos que ir transmitiendo a los demás. Y esta es la verdadera riqueza que el Señor hoy también quiere darnos. Y esto es lo que el Señor también nos está diciendo, esa riqueza espiritual que cada uno de nosotros que tiene que expandir. Mira, cuenta las estrellas, o mira y cuenta las arenas de la playa. Así será tu descendencia. Ojalá que así verdaderamente sea entonces esa fuerza del Evangelio que nosotros expandimos, que anunciamos, que nuestra herencia o la heredad que nosotros dejamos a los demás sea ese Jesucristo vivo, pero que llegue a todas las naciones, que llegue a todas las personas, que podamos anunciar que esa herencia que el Señor nos ha dado, nos ha dejado, nos ha proporcionado a cada uno de nosotros, también nosotros lo podamos dar a los demás. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.